Dios te bendiga. Amén. Bueno, agradecido al Señor que nos concedió esta oportunidad de podernos reunir hoy. Qué bendición tan grande. Cada reunión es una victoria, es una bendición muy grande. Pues queremos darle gracias a Dios por ese mensaje predicado desde Jerusalén. Y ahí nos estaba hablando él de lo que es esa gran trompeta sonando, y la trompeta está sonando desde Jerusalén. Como decía él allí, yo no estoy aquí para leer profecía, estoy para vivir profecía, cumplir profecía. Así que no estaba meramente anunciando, leyendo profecías, sino cumpliendo profecías. Qué cosa tan grande está pasando hoy. Nosotros tenemos este privilegio de poderlo ver. Es una bendición, y yo mucho más que ustedes, porque por mi edad ya Dios me permite poder ver la gloria del Señor manifestada hoy. Esto es algo muy grande que Dios ha hecho conmigo. Yo me siento muy agradecido. Y bendigo a cada uno de los que pudo vencer para estar hoy aquí. Porque para poder estar en una actividad siempre hay que vencer. Y la promesa en la Biblia es para el que venciere. El que venciere heredará tal cosa, el que venciere. Nunca dice aquel derrotado, vamos a darle aunque sea un chispito. No. Todo es al que venciere. Qué bendición. Ustedes, para poder estar en esta actividad, un día de trabajo, un día como hoy, tuvieron que vencer algunas dificultades, y aquí están, y otros que vienen de más lejos tuvieron que vencer la distancia y los inconvenientes para estar acá. Pues yo pido al Dios de la gloria, al Todopoderoso, en el nombre de nuestro Rey Reclamador, que derrame una bendición muy grande sobre cada uno de los que han estado presentes hoy en esta actividad. Que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un poquitico más por ahí. No, yo creo que aquí está bien. Aquí está bien, aquí está bien. Aquí está bien. Muy agradecido al Señor. Estoy muy agradecido al Señor también por esta actividad que tuvimos allí con el hermano José. Fue una bendición muy grande. Y hoy concederme Dios este privilegio de estar aquí con ustedes, aquí con el hermano Guillermo. Que Dios les bendiga y que Guillermo, Dios te siga bendiciendo, te siga usando grandemente. Que Dios de aquí en adelante empiece una etapa grande y nueva para tu vida, en tu ministerio, y puedas tener una manifestación mayor de su Santo Espíritu en tu vida. Que así sea. Bueno, tenemos acá con nosotros unos pastores internacionales. Moisés Barreto de Paraguay. Yo no recuerdo, hermano. Mis lentes se quedaron allá arriba o están aquí. ¿Será? Bueno, o se quedaron allá tal vez. Aquí está. Bueno, aquí tenemos, de todas maneras yo los puedo leer así sin... Todavía tengo muchas veces estoy leyendo sin lente y no me doy cuenta, y me acuerdo que tengo lente. Moisés Barreto, vamos a ver quién es y dónde está por ahí para verlo. Moisés, Dios te bendiga. Si te pones de pie, muchacho, por
Tú vienes del Paraguay. ¿No te había visto yo antes o sí? Si nos habíamos conocido. Uh-huh. ¿Ah? La ciudad donde vengo es Arroyo Ciesteros. Es, me dijiste que era un lugar cerca del aeropuerto. A 50 minutos ahí de la congregación del hermano Porfirio. 50 minutos. ¿Y del aeropuerto? Y por ahí 53, a veces 60 minutos, depende del... Bueno. Me estaba hablando Moisés de un terreno que compraron ahí, o que compró el doctor José Benjamín Pérez, ¿no? Y está él haciendo una construcción allí. Bueno, el consejo del ungido fue que hiciera una construcción ahí. Bueno, que Dios te lo conceda. Si el ungido lo habló, todo es cuestión de creer, aunque uno al principio no tenga nada. Aunque al principio tú no tengas nada, eso no tiene que ver que tengas o no tengas. Lo importante es creer. Yo me acuerdo siempre una experiencia con el hermano Andrés Cruz, que el hermano, él llevó al hermano William a un terreno, que necesitaba un terreno más grande. Entonces vio ese terreno grande, cobraban como unos, yo creo que como $300,000, algo así, era algo así. Y entonces lleva al hermano William para que lo vea. El hermano William saca la mano, mete la mano al bolsillo y saca un paquetico como de $3,000. Dice, cómpralo. Entonces él agarra los $3,000 y dice, cómpralo. Usted ven y me llama y me dice, pero bueno, hermano Miguel, ¿de dónde, cómo saco yo $300,000 para comprar ese terreno? Me dio $3,000, pero... Yo le dije, mira, $1 que le hubiera dado el profeta, $1, nada más, mira, cómpralo. Ya esa es una palabra hablada. Tú no tienes que ver la cantidad, sino la palabra que habló. Y me dijo, ¿tú no conoces ahí en Puerto Rico a alguien que me pueda prestar esos $300,000 que yo les pago con interés y yo se los voy pagando? Le dije, mira, yo en Puerto Rico cuando voy como de turista. Llego ahí al culto, estoy en el culto, llevo las ofrendas que los hermanos nos dan para la carpa y el otro día me voy. Yo no conozco a nadie así que tenga. Bueno, y me dice, ¿y de dónde saco yo eso? Bueno, pídeselo al que lo tiene. Ya él te dijo que lo compre, ya háblate con el dueño, porque el dueño tenía allí una propuesta de una compañía constructora que quería hacer unos moteles ahí en esa zona. Quería comprar ese terreno y eso para hacer unos moteles ahí. Y la esposa no quería que vendiera el terreno para hacer moteles. Ya no estoy de acuerdo. Bueno, pero ellos le daban el dinero constante, una compañía de construcción ahí completa. Entonces Andrés le fue y le dijo, mira, estoy interesado en el comprar. Bueno, pero me tienes que conseguir ese dinero ahí completo. Él le dice, bueno, estaba pensando hablar con usted para que me lo diera por parte y esto. Mira, yo tengo una compañía que me da el dinero completo, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo? Y la señora le dice, mira, yo prefiero que se lo venda a ese pastor que para una iglesia. Eso es para una iglesia y yo no quiero que vendas eso para moteles. Entonces, él le dijo, bueno, anda buscando el dinero.
te doy 3 meses. Y el hermano Andrés le dijo, mira, vaya preparando los documentos. Y dice él que empezó, Dios mío, Señor, ¿cómo hago? Pero ya 3 meses y $300,000, yo no tengo eso. Empezó a orar y esa es una angustia, y un profeta me dijo que lo comprara, y esa es una palabra hablada. Y entonces él dice que estaba orando cuando sintió como que le fue puesto el dinero y el peso del dinero en la mano ahí. Dijo, gloria a Dios, ya lo tengo. Entonces reunió toda la congregación, le dijo, hermano, esto es la palabra que habló el profeta, porque me llamó para que yo le consiguiera una persona que se lo prestara, y yo que conozco a nadie que tenga esa cantidad. Entonces resulta que él dice, le habla a los hermanos, necesito que todos hagamos un esfuerzo, tenemos 3 meses para comprar esto. Y aquí necesito saber cuántos de ustedes son capaces de darme $1,000. Entonces se levantó un hermano, yo le doy 2,000, hermano. Y anóteme a mí con 2,000. Anóteme a mí, y otro, no, pero yo le doy 3,000. Anóteme con 3,000. Y empezó a anotar y anotar. Y él estaba pidiendo de a $1,000, y hubo gente que empezaron a decir, yo le doy 3,000. Yo le doy 2,000, y empezó a anotar y anotar y anotar. Después que ya terminó, y ahora los de a $1,000, empezó a anotar. Y en eso, pues después que termine, le dice, bueno, hermano, ¿cuántos me pueden dar, aunque sea $500? Que usted, yo, hermano, y anóteme a mí. Y empezó a anotar. Bien. ¿Cuántos me pueden dar $200? Y empezó a anotar. Fíjate tú la manera como Dios, él no sabía, él solamente supo que sintió que aquí me pusieron el dinero en la mano, pero el peso del dinero, por fe. Lo cierto es que cuando sumó, hermano, pasaba de los $300,000. Fue donde el hombre y le dijo, mira, apúrese haciendo los documentos. 3 meses es mucho. Ve a ver si me lo puede hacer antes, que ya tengo el dinero. ¿Se da usted cuenta? Y él no tenía nada, pero pidió al que sí le podía dar. Ese es un ejemplo que le pongo, pero le voy a poner otro. Un hermano que yo amo mucho, que es el hermano Jairo, y es un hermano que, bueno, Dios ha hecho milagros con él y le ha provisto de una manera extraordinaria. Y viene un hermano y le dice, lo llama, hermano Jairo, yo que he visto que Dios ha hecho contigo tantas cosas. Yo tengo un terreno que comprar y ese terreno me piden como unos $50,000. ¿Ve? Entonces le dice, a ver si tú puedes hablar con los hermanos, o prestármelo, conseguírmelo. Y Jairo le dice, pero hermano, yo no tengo esa cantidad. ¿Y qué puedo hacer? Pídaselo al que lo tiene. Y dijo, ¿y quién es ese que lo tiene? Bueno, digo, pídaselo al que lo tiene. ¿Pero quién es ese que lo tiene? Dios. No, yo no creo eso. Entonces ya estás listo. Así. Digo, ya estás listo. Si no lo crees, no hay promesas para el incrédulo. ¿Hay alguna promesa? No hay nada. Es para el creyente.
Cuando él le dijo, no, yo no creo eso. Listo, está fregado. Es cuestión de creer. Jesús no puede mentir. Jesús dijo, al que cree todo, no dijo algunas cosas. Todo es posible. Y la gente cuando veían a Jesús, que aquellos discípulos que le siguieron a Jesús y que oyeron cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Y hubo 2 discípulos que le siguieron, Juan y Andrés. Y entonces le dijo, ¿ustedes qué buscan? No, que queremos seguir. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Para que sepan, ¿a dónde moras tú? Le preguntaron ellos. El Hijo del Hombre no tiene nada, ni casa, ni almohada para recostar la cabeza. No tiene ni dónde recostar la cabeza. Así que, ¿qué están buscando? Pero ¿saben ustedes que ese hombre que no tenía nada, lo tenía todo? Lo tenía todo. No había, porque era una persona que es la fe encarnada, era la fe encarnada. No había para él nada que fuera imposible. Usted y yo somos de ese mismo material. Por eso es que somos hijos de Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Dios le decía algo y él lo creía, aunque parecía imposible, aunque la gente se riera de él. Pero eso viene, porque Dios lo ha dicho. Así que es cuestión de creer. Miren lo que puede hacer la fe. Entonces, que Dios le aumente la fe. Gabriel, que Dios te bendiga grande. Bueno, Gabriel le puede decir cuando él nos habló a nosotros para comprar un lugar. ¿Cuánto tenía? Nada. No sé cuánto era que costaba el lugar, como casi $100,000, algo así. $110,000. Y yo creo que le llevó al hombre fueron $2,000 o algo así. 1,500. Aquí está. Él pronto no tenía nada, pero compraste el lugar, ya lo pagaste completo. ¿Se da cuenta? Que si él no da el paso, pues nunca lo tiene. Cuando yo empecé la obra ahí en Feviva, que le diga a mi esposa cuánto tenía. Nada. Y Dios nos permitió construir eso, y yo veo las construcciones y veo los edificios, y cómo salió todo esto de la mano del Señor. Y si les cuento los milagros que Dios hizo ahí, ustedes no lo van a creer. Les va a parecer imposible, pero fueron posibles. Dios proveyó. Bueno, así que, amado hermano, ahí tienen el testimonio, de Gabriel, que ya pagó ese lugar y empezó sin nada. Ernesto Murillo, caramba, Ernesto, ¿dónde estás por ahí? ¿Dónde? Déjame ver, allá está, hoy es un privilegio tenerte por acá con nosotros. ¿Se vino completo o solo? Ah, con su hija. Ay, qué bueno, que Dios te bendiga, Ernesto, un privilegio verte por acá. No sé si hay algún otro pastor de algún otro país, no, ninguno. Pues de todas maneras tenemos este privilegio de acá tenemos anotado 6 pastores, pero nos faltó que anotaran a Guillermo para que fueran 7, así que así te dejaron fuera. José Hernández, un privilegio tenerlo acá. El hermano Moisés, Dios te siga bendiciendo y te siga prosperando grandemente. José, que Dios haga milagros contigo. ¿Dónde está por allá José? Que siga haciendo, que comience. Que esta venida del profeta sea una etapa nueva.
para todo Chile. Recuerden lo que dice la Biblia, creo que es Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvo. Todos los términos de la tierra, con solo mirarlo. En otra parte decía a Jesús que le tocaban el manto y sanaban. Pero un gentil que no era leo, no hace falta, Señor, solo di la palabra y mi mozo sanará. Y él le dijo, mira, y este no es judío, ni no es de hebreo, y dice que no hace falta que yo vaya a poner las manos. Un rabino había venido y le dijo, mi hija está muy enferma, ven, pon tus manos sobre ella y sanará. Pero este no, di la palabra nada más y mi mozo sanará. Y Jesús dijo, conforme a tu fe, así te sea hecho. Y se fue tranquilo. Vinieron la gente a encontrarlo, ya tu mozo está sano. ¿Desde qué hora? De tal hora. A esa hora él habló la palabra. Entonces, la palabra es un poder. Que Dios te bendiga grandemente, José, y siga haciendo milagros con tu vida. El hermano Esteban Barrenechea, Esteban, Dios te bendiga grandemente. Yo te conocía porque te ves más joven ahora. Leonardo Pérez. ¿Dónde está Leonardo Pérez para...? Dios me lo bendiga, Leonardo. Dios te bendiga. Maglio Misculini. Dios te bendiga, Maglio. Usted sigue igualito, Maglio. Usted no merma nada, no se gasta, no dobla, no destiñe, ¿no? Que Dios te siga manteniendo sano hasta la transformación y el rapto. Lo importante es que nos veamos en la cena de las bodas del Cordero, porque ahí es donde vamos a recibir nuestras recompensas. Así que ahí esos 3 años y medio ahí va a ser para recibir cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en la obra de Dios, porque ningún trabajo para el Señor es en vano. Que nos veamos allí para recibir nuestras recompensas. Roberto Lago. No, ya estas son palabras mayores ya. Ya cuando hablamos de Roberto, y estos son... Es un milagro andante. Ese estuvo por ahí al borde de... más de allá que de acá. Y sin embargo se ve más joven ahora. Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, un privilegio para mí grandísimo tener también aquí mi esposa, que Dios la bendiga, es un tesoro que Dios me ha dado y que Dios la conserve siempre ahí en esa bendición y en esa fe. Yo veo que las reacciones en las personas son diferentes. Cuando en veces nos llama el profeta y nos habla una palabra, ella echa a llorar. Y llora y glorificando a Dios. Y yo me echo a reír. Yo recuerdo cuando el profeta en la oficina ya, estaba comiendo, o iban a comer, y dijo, ¿y dónde está Miguel? No, Miguel está allá abajo en la oficina, pero había que subir unas escaleras para allá. Y no, vamos hasta allá. Entonces bajó hasta donde yo estaba, y entonces nos habló allí de lo que Dios le dijo a Josué, y Josué lo creyó. Le dijo, una ciudad muy tremenda y muy rebelde, y una ciudad que era difícil para los aguerridos ahí. Y él le dijo, toma tu lanza y extiéndela sobre esa ciudad hasta que sea consumida. Y Josué, obedeciendo, parecía que no estaba haciendo nada, los demás guerreros allá peleando, y él con la lanza la tuvo allí hasta que tuvo la noticia de que la ciudad había sido
arrasada, quemada totalmente. Entonces guardó su lanza. La lanza extendida. Cuando estaba con la lanza extendida, habló también ahí, que Venezuela sea libertada. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Cómo nos íbamos a imaginar? Mi esposa echó a llorar y todos los que estaban allí, yo a reír. Pero él sabía que no me estaba riendo Yo me reía de gozo, como Abraham, cuando le llegó el Señor, le dijo, para el próximo año vas a tener el hijo. Y echó a reír. Y el nombre que le pusieron a Isaac significa risa. Porque eso fue lo que él hizo. Reírse. Bueno, Sara se rió, pero de incredulidad. Porque ella se rió y dijo, ¿qué? Una viejita como yo, para colmo estéril, conociendo a mi esposo que ya está anciano y estéril. ¿Y quién es ese que está diciendo que vamos a tener un hijo? Y entonces, ¿por qué se está riendo Sara? Sara, ¿por qué te ríes? ¿Ve? No era como la risa que él oyó de Abraham, porque a Abraham no le preguntó. Él vio el corazón de Abraham y vio que Abraham se rió de gozo. Dijo, vea, no dijo, ya estoy muy ancianito, no. Voy ya el próximo año ya tengo mi hijo, conforme dice el Señor. Es asunto de fe. Por eso es llamado el padre de la fe. Y saben ustedes una cosa, que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Así que somos hijos de fe. Nosotros hemos creído de todo corazón que hoy tenemos con nosotros el reclamador. Así como los apóstoles creyeron que tenían en medio de ellos el Redentor, el Salvador, el Sanador. Y ellos lo creyeron. Pero luego en su segunda venida ya viene como reclamador. Porque viene con el título de propiedad. Ustedes saben que cuando el título de propiedad Jesús lo toma de las manos del Padre Celestial, Él no se lo come, sino que lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre. Ese título de propiedad ya está en las manos de un hombre. Y ese es nuestro reclamador. Yo lo he recibido como mi reclamador. Creo que a uno de los primeros que le oí decir eso fue a José en una actividad pública allá en Guatemala. No sé si estaba ahí Guillermo. Pero cuando él se paró y dijo, yo lo recibo como mi reclamador. Ya yo lo había recibido también como mi reclamador, pero él lo habló. Y hubo muchos ahí que dijeron, yo también, y yo también. Pues si ya Él reclamó todo lo que nos pertenece, entonces ya lo tenemos. Ya lo podemos, aunque no lo veamos así, pero ya por fe tenemos todo lo que necesitamos. Recuerden ustedes que cuando Dios envía un profeta, lo envía con todo lo que el pueblo necesita. Cuando Dios envió a Moisés, lo envió con todo. La gente podía pensar que Moisés era un loco. ¿Cómo se le ocurre atravesar con 2,5 millones de gente un desierto ¿y a dónde va a conseguir comida? ¿Dónde va a conseguir agua? Se van a secar con el sol de ese desierto.
En Moisés venía el alimento, en Moisés venía el agua, en Moisés venía la protección, en Moisés venía todo lo que ellos necesitaban. Moisés no llevaba más que una vara ahí, una vara chueca, dice el hermano Branham, pero en él, cuando Dios lo envió, que vaya y hágalo, llévelo, ya él llevaba todo. Cuando manda ese profeta, lo manda con todo lo que tú y yo necesitamos. Bueno, esto es algo muy maravilloso. Ya tenemos un saludito que él nos ha mandado, es cortico. Allá también nos mandó un saludito en Talcahuano, allá fue un poquito más largo. Ya fue como 15, casi 16 minutos. Aquí fueron 8 minutos. Pero en esos 8 minutos él mandó todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces vean ustedes que ya es una palabra hablada para nosotros, una bendición. Y esa bendición es extensiva también para todo aquel que la puede creer. Quiero leerles un pedacito antes de dejarlo a él, porque como es cortico, ya nosotros acostumbramos que cuando ya oímos la palabra que él nos manda, ya ahí sellamos. Ya con lo que él nos habla, nos quedamos con eso y dejamos que el pastor pase adelante. Y como ya hemos sido enseñados con un canto y la oración, ya el pastor cierra todo. Pero antes de eso, voy a leerles acá en el libro que nos dieron. Ya creo que ya casi todos ustedes lo tienen. Noviembre, parte 3. Aquí todavía no lo tienen. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se repartió? Ah, bueno. Quizás muchos hermanos ya lo tienen. Otros tal vez todavía. Si no lo tienen, consíganlo, porque ya está impreso ya. José lo estuvo repartiendo allá en la reunión. Vamos a leer aquí en la página 63. El vencedor recibiendo la autoridad. Vamos a ver el título completo de este tema es el vencedor recibiendo la autoridad sobre las naciones. El vencedor recibiendo la autoridad sobre las naciones. Y una cosa decía el hermano Branham, es el poder, y otra cosa es la autoridad. Él lo comparaba con un policía en una de las esquinas de allá de, yo no sé si fue de Jeffersonville, una de esas ciudades que tenía una avenida muy, ¿qué te digo?, muy transitada. Entonces, había en veces, mira, todavía ahí tienen, para el que no lo tiene, todavía tienen algunos ahí. Entonces, el hermano Branham lo compara, que para colmo habían puesto un policía pequeñito ahí, que parecía que la ropa le quedaba no había ropa como para él, la ropa le quedaba muy grande. Pero ahí el tipo ahí flaquito y pequeñito, y entonces dice él que cuando venía de repente una de esos trailers, ¿cómo lo llaman ustedes acá? Nosotros lo llamamos gandolas allá en Venezuela. Son trailers, camiones grandes, y el policía levantaba la mano, parado en toda la mitad de la calle, y levantaba la mano, que se parara. Dice, ese carro, ese camión le podía pasar por encima y volverlo pedazos.
Pero ahí se sentían los fuarenos que rechinaban y sonaban y ahí, para allá. Entonces, decía el hermano Branham que ese hombre no tiene el poder para hacer eso, pero tenía la autoridad. La autoridad, la placa que cargaba allí de la Policía Federal, el respaldo de todo el gobierno, la autoridad. Entonces él hablaba de que una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad. Cuando viene el enemigo de usted con autoridad, usted se va para afuera de una vez, porque ya tengo el título de propiedad. Ya yo soy reclamado y ya los reclamos de todo lo que se perdió ya me ha sido hecho. Yo creo en ese reclamo y en ese reclamador que está hoy firme testificando. Entonces vean ustedes lo que es un vencedor. Entonces la autoridad ya es otra cosa. Dice aquí una cita: el vencedor recibiendo la autoridad sobre las naciones. Para poder comprender quién es un vencedor, están leyendo conmigo, ¿verdad? Es uno que vence, es uno que tiene una trayectoria, tiene un motivo y un objetivo. Y al tener un motivo y un objetivo, cuando esa persona se lo propone y logra ese motivo y ese objetivo, esa persona ¿qué? Venció. No se dio por vencido hasta lograr lo que se propuso. No se puso a pensar que yo no tengo, que nada. Solo se basó en la palabra. Si no la dudas, porque cuando Jesús le dijo a Pedro, que le dijo, si eres tú, Señor, que le dijo, no tengan miedo, estaban todos asustados, que veían un fantasma, y dijo, no, soy yo. Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Vente. Y creyendo la palabra de Jesús, pegó el salto en el agua y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero como había una tempestad y había una ola muy grande y se desapareció Jesús de la vista de él. Pero él no tenía que estar pensando en solamente, lo único que tenía que basarse en esa palabra que le dijo, vente. No, Jesús se desapareció en el momento que la ola ¿Y dónde está, Señor? Señor, aquí me voy a hundir. Bueno, esa era su fe. Que con esa tempestad tan fuerte, ¿cómo puedo yo caminar aquí? Y se empezó a hundir. Y cuando empezó a clamar, yo les digo a ustedes porque yo como marinero estuve por mucho tiempo, estuve en varias ocasiones, en momentos que pensábamos, tormentas tan terribles que pensábamos que no íbamos a sobrevivir, pero que cuando tú le hablas a una persona, aunque esté a medio metro tuyo, no lo oyes por el ruido del agua, de la tormenta, del viento, no lo oyes. Tú no oyes que una persona lo que te diga, no lo vas a oír. Y cómo Jesús oyó cuando él empezó a clamar, Señor, sálvame que perezco. Y él fue derechito donde estaba. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué era lo que él tenía que mantener su mirada, su vista fija en lo que él
oyó. En la palabra que salió de la boca del Señor. ¿Por qué dudaste? Y lo agarró de la mano y lo levantó. Bueno, y agarrado de la mano del Señor ya no había forma de hundirse. Y lo llevó al barco, ya tuvo esa experiencia. Dijo, fue porque dudé. Entonces ya supo eso. Pero ese mismo Pedro, que allí dudó y que era tan atravesado, como dice la Biblia, que era el más atravesado de todos los apóstoles, llegó el momento en que su fe creció tanto que cuando iba hacia el templo, la gente ponía los enfermos en la calle para que la pura sombra de él le diera. Y ellos decían, con la pura sombra que me dé, la sombra de Pedro. ¿No lo han visto ustedes en la Biblia? ¿Lo han leído, Esteban? La pura sombra pasaba y la sombra le daba y los enfermos se levantaban, y los demonios salían. Ve la fe que logró tener. Y aquel hombre que le dijo que le dieron una limosna, le dijo, no tengo plata ni oro, no tengo, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel hombre que había nacido paralítico y tenía no sé cuántos años, como 49 años, dice la Biblia. Y fíjense, ese Pedro ya su fe había crecido, así que la fe tuya y la mía puede crecer. Y conociendo lo que tenemos hoy, pues ya nosotros tenemos hoy una cosa muy grande. Agárrese de esa bendición y de eso que está hablando ahí. Él dice que si usted persiste allí, ¿cómo se llama? Presiona allí, se mantiene, usted logrará. Ese es un vencedor. Así ha sido en el mundo y mayor en el campo espiritual, en el programa divino. En el programa divino se está que el ser humano venza. Vean ustedes, en el programa divino está que tú y yo siempre debemos vencer. En el programa de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, están así, que siempre debemos vencer. O sea, Dios en su programa tiene que al final de ese programa ver el resultado. ¿Cuál es el resultado que Dios estará viendo en este tiempo final? Ese es el resultado que se va a ver en la vida tuya y en la vida mía. Al vencedor, ese es el resultado que se ve, el vencedor con los vencedores, que esos son ¿quiénes? Los escogidos. O sea, que la finalidad de Dios es la victoria. Su finalidad no es que seamos derrotados. Su finalidad es que seamos vencedores. La finalidad de Dios es la victoria, es vencer, porque Dios es un Dios de victoria. Dios no es un Dios de derrota. Por consiguiente, sus hijos tienen que ser hijos de victoria. Mira lo que estamos oyendo del ungido y esto se tiene que quedar en mi alma, en mi corazón y en el tuyo. Que no somos hijos de derrota, sino hijos de victoria. Y cuando usted está consciente de que usted es un hijo de victoria, todo entonces obra para bien. Aún las cosas que aparentemente son adversas, usted dice, eso se va a tornar para bien.
porque usted dice, pero eso está pasando aquí y allá. Y miren lo que me está pasando. Pero recuerda, yo soy un hijo de victoria. Por consiguiente, todo va a obrar para bien. Entonces, aún en medio de las circunstancias negativas, usted sigue creyendo que Dios puede tornar eso negativo en bendición. Eso es lo que ustedes ven en personas sencillas como José. Él había tenido la visión de que vería a sus hermanos que llegarían, se postrarían, y él creyó eso. Y cuando lo mandaron a la cárcel, él no dijo, mire, caramba, yo que estaba pensando ahora para la cárcel, voy a la cárcel ahora, no, ahora estoy ya listo, estoy frito. Sino, gloria a Dios, la cárcel está ahí al ladito del trono de Faraón, así que me voy acercando. Me estoy acercando más ahí al trono de Faraón. No dudó, sino que dijo, este es el camino del Señor y eso va a obrar para bien. Lo que fue como una calamidad, él creyó que iba a obrar para bien. Usted sabe, como nos decía, ¿cuándo fue? Creo que el mensaje de hoy, ¿no? Que él nos habló. Usted sabe lo que significa una persona de la cárcel a ser entonces el segundo en el reino. ¿No fue hoy que nos lo dijo? De la noche a la mañana. Usted de la cárcel a ser el virrey. Eso para humanamente no puede ser, pero para Dios así fue. Lo sacó de la cárcel, sacar un tipo de la cárcel para colocarlo. Nadie podrá hacer ni levantar un pie ni una mano, sino con tu palabra, con las órdenes tuyas. Se quitó el anillo, aquí lo tiene. Y ese anillo era el que tenía el sello. Entonces, ven ustedes que Dios puede agarrar una cosa que parece un fracaso o una calamidad y convertirla en una bendición. Y quizás a usted le han pasado muchas cosas en la vida así, que parecen desastres, y de repente cómo usted surge de allí. Usted mismo ni lo entiende. Y al final valió la pena voy bien, Rubén, todo obra para bien y sigue adelante. Y al final valió la pena. ¿Estás leyendo conmigo? ¿Cómo? Un esfuercito más. Si me llego a aguantar en esto y en lo otro y a desanimarme, si me llego a parar por esto, oye, no, me voy a echar para atrás, voy a dejar esto es muy duro para mí, esto es muy grande para mí, esto es difícil, esto no está. Entonces ahí te llega a desanimar. Mira, no hubiese obtenido la victoria hoy. Hoy estamos en victoria, porque ya estamos bajo las alas del Omnipotente. Y el que habita bajo las alas del Omnipotente, ¿cómo es que dice la Biblia? ¿Ah? El que habita al abrigo del Altísimo. Y estamos bajo las alas de Moisés y Elías. Imagínense ustedes, ¿no? Qué tremenda bendición. Como yo le digo que como hay las reacciones son diferentes. La de mi esposa era llorar y llorar y yo risa y él me veía riéndome y el profeta me veía riéndome
Y él no me dijo, oye, ¿cómo te vas a poner a reírte tú de esto? No, yo me reía porque yo lo creí. Dije, ¿cómo será eso? Yo no me lo explico, pero que va a suceder, va a suceder. Bueno, y usted siga presionando. ¿Siga qué? Creyendo. Y al final la victoria. Ahí está. Y la victoria que vamos a obtener muy pronto es la de nuestra transformación. En cada edad, miren, cada mensajero, toda esta enseñanza tan grande que nos da el ungido aquí, una sola paginita que estamos leyendo, y miren ustedes qué tantas cosas. En cada edad, miren, cada mensajero llegó hasta cierto lugar y no pudo ir más allá. Y el grupo tampoco. Ellos vencieron hasta donde Dios les permitió. Pero Él prometió que iba a ser un pueblo que, estando vivo, iba a vencer la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice la Biblia. Iba a vencer la muerte, ya Él lo habló. Oye, eso es algo, eso es que es una victoria, eso sí que es una victoria, vencer la enfermedad de la vejez. Así que la vejez también es una enfermedad. Yo me pongo a decir, no hombre, ya yo le dije a mi esposa, ya mira, esa velita de los 95, déjala ahí, ya no nos ponga más nada. Donde es el que me dice, oye, ¿cuántos años vas a estar tú cumpliendo 95? Pero déjala ahí, esa velita la guarda y cada año se vuelve a prender la misma velita. 95. Y eso, 95, para una persona ya parece bastante. Pero miren, aquí estoy, feliz, sanito. Oigo por mis dos oídos, por uno y el otro, clarito. Hasta leo en veces así sin lente. No me estoy dejando vencer por la enfermedad de la vejez. Y siempre ando contento y feliz y riéndome. En vez de mi esposa me dice algunas cosas y yo me echo a reír. Y ella, y te ríes todavía. Me río. Y todavía te ríes. Todavía me río. Y me echo a reír porque yo sé que no hay nada que nos pueda vencer. Entonces, dice que vencer la enfermedad de la vejez, donde ya no va a haber arruga ni pelos canosos, sino que será un cuerpo eterno y glorificado. Y esa victoria estamos cerquita de alcanzarla. Gracias al Señor. Estamos cerquita de alcanzarla. Bueno, ustedes tienen el libro, ¿para qué les voy a leer todo eso? Acá al final de la página les leo ese pedacito porque me pareció muy interesante. El reino de Dios va hacia arriba. Y si usted sube la mano, el contacto que tiene ahí en la punta es con el cielo. Cuando usted levanta las manos, usted está venciendo la ley de la gravedad
Y dice que cuando usted levanta sus manos en alabanzas, en adoración, en reconocimiento al Señor, Él dice, si usted sube la mano, el contacto que tiene ahí es, la punta es con el cielo, con lo divino, lo cual lo representamos. Así que estamos creyendo, levantamos nuestros brazos al Señor, decimos: Señor, creemos, te recibimos como nuestro reclamador, te recibimos en este tiempo que Dios te ha enviado para reclamar todo lo que nos pertenece, porque nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todo nos pertenece. Que Dios nos bendiga grandemente con todas las bendiciones del cielo en el nombre de nuestro Rey reclamador. Ya no tenemos nosotros que hablar más nada, sino más bien darle gracias al Señor. Le doy gracias a Dios que me permitió estar acá y pedirle al Señor que los bendiga, que bendiga a nuestro hermano Guillermo. Yo veo que cada vez que vengo siempre hay un poquito más avanzado. Pero cuando él empezó no tenía esto, no tenía nada, tú no tenías este lugar, no tenías cuando empezaste. No tenías este terreno, ni tenías este salón, ni nada. Y ahora están preparando. Se desarmó la iglesia que teníamos y construimos una nueva iglesia ya con una segunda planta. Ah, ya. El Señor aprovecha. Ya tenías la fe de que ibas a tener una segunda planta. Porque si no hubieras tenido esa fe, hubieras dicho: no, hagámoslo hasta aquí porque hasta aquí vamos a llegar. Pero si tú dijiste: va a haber una segunda planta y va a tener un balcón bien bonito. Ya. ¿Y cómo Dios te proveyó todo eso? Tú mismo no sabes ni cómo. Tú mismo te pones a averiguar cómo es que yo he logrado y no sabes explicarlo, porque uno ni cuenta se da cómo es que Dios lo hace, hermano. Y así es con cada uno de ustedes que comenzó de la nada. Y como el Señor le ha venido dando, bueno, estar vivo ya, ahorita ya eso es bastante. ¿Cuántas veces habrá pasado usted por algunas dificultades y problemas que usted mismo no sabía o que usted mismo no sabe? Lo va a saber después ahí en la cena de la boda del Cordero, o cuando sea transformado, él lo va a conocer, va a saber cómo lo libró Dios de la muerte, de esto y de aquello, que usted pudiera estar bajo tierra hace tiempo. Si yo les cuento a ustedes no creerán que más de 10 veces yo he estado, pero allí al borde de la muerte, que de verdad he creído que hasta ahí llegué. Y le he dicho: bueno, Señor, llegué hasta aquí, perdóname todos mis pecados y todas mis faltas. Pero de repente veo la mano del Señor y he visto en los ángeles del Señor obran más de 10 veces. Y ahí, sin escape. ¿Y cómo he visto? Recuerdo yo cuando la última vez que fui al África, que me dijo el hermano William: vaya, este último viaje era mi 7º viaje. Y se me ocurrió ir al Congo, era un país que yo no había visitado, un país terrible. En esa vez había una guerra, pero de unos tribus contra otras tribus, y esa gente peleaban, era puro machete, machetazos.
Y la persona que había ido conmigo, que conocía el inglés, que ellos hablan, ahí por lo menos hablaban el inglés, se me desapareció, no sé dónde se metió, y yo, ay Dios mío, yo ahora aquí, un blanquito en medio de toda esta cantidad de negritos, uy, soy como una manchita, ¿dónde? Entonces me tuve que correr, me escondí en una casita que estaba abandonada, que era de puros palitos así, en la orilla del río, y ahí la casita abandonada, ahí me escondí. Yo digo, Señor, esta gente está endemoniada con estos machetes, echándose machetazos y matándose, se mataban. Bueno, y había una lanchita que estaba ahí embarcando gente. Bueno, ¿y a dónde quedó mi compañero que me vino? Se me desapareció. Y ay, Dios mío, el compañero mío no era blanco, pero era moreno, pero era un latino, era un boliviano. Y el que estaba allí ayudándome, ¿no? Pero se me desapareció, quién sabe qué fue lo que le pasó. Pero en eso lo veo venir con uno de esos negritos que lo venía como protegiendo. Y lo alcanzo a ver por los huequitos ahí, ay, ay, ay. Pego la carrera y me dice, corran, tírense, métanse en esa lancha ahí. Yo fui el primero que corrí, caí adentro, y después el compañero mío, el negrito, no alcanzó a agarrar, porque los demás se tiraban al agua y se iban en canoitas, los que escapaban, ¿no? Y el negrito pues no alcanzó, pero se agarró del mecate porque lo habían soltado del puente y del mecate. Entonces nosotros lo ayudamos a embarcarse. Y había ahí un señor ahí que se lo pasaba cantando. Y yo digo, ¿este señor qué le pasa? Y me dijo, no, hermano, lo que pasa es que él llegó a su casa, salió a hacer una diligencia. Y cuando llegó a su casa con la diligencia, encontró que su mamá le habían cortado la cabeza, su papá, su esposa, sus 2 hijos, todos descabezados ahí. Y él, cuando vio eso, quedó como loco, quedó así, lo que empieza es a cantar himnos y a cantar. Y así. Estaba como ido el pobre hombre ahí tirado, cantando. Yo dije, bueno, qué cosa tremenda. Dios me libró allí de una manera que ustedes ni se imaginan cómo fue. Y ese es un caso, pero no ha sido el peor. Ese es uno de los más suaves. Así que yo estoy aquí vivo por pura gracia de Dios. Ese es el más suave de todos los que me han pasado. Bueno, mis hermanos, yo me siento tan feliz, tan contento de haber visto la gloria del Señor en nuestro amado hermano José Benjamín. Realmente estoy tan agradecido. Ya él le escribí ahora cuando llegué aquí que si tenía un saludito para nosotros, y mi sorpresa fue cuando ahí está, me sonó. Aquí está el saludo para los hermanos, vamos a quedarnos con ese saludo, lo vamos a guardar en nuestros corazones. Cada palabra que él hable, la vamos a guardar en nuestra alma. Nosotros dependemos de la palabra del Señor. Su palabra es, como decía Jesús, la palabra del Señor es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Pero hay otra parte en el capítulo 6, ¿verdad, Esteban? Donde dice que la palabra del Señor es espíritu y es vida. O sea, en el capítulo 6, versos 63, 60 y algo por ahí. Bueno, así es la palabra del Señor. Es también en Hebreos cuando nos dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Nos ponemos de pie para dejar con nosotros
estos minuticos aquí de dejar el ungido de Dios con nosotros, con mucho agradecimiento que Él haya tomado este tiempito para enviarnos estas palabras, y cada día le amamos más, cada día le amamos de todo corazón, le damos. Cada día estamos más agradecidos a Dios por Él, cada día oramos más que Dios lo guíe en todos los pasos que Él tiene que dar. Así que vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.